Shalom, estamos aquí para continuar con la lectura del libro del Zohar. Estamos en el prólogo, Akdama Zohar, hoja número 2b, y vamos a continuar leyendo y explicando algunas cosas, aunque ahora es muy concreto lo que dice el texto. En el principio, Rab Amnuna, el anciano, dijo: encontramos una inversión de las letras. Primero una bet, después otra bet en las letras iniciales Bereshit Bara, bet, ambas al iniciar, y después Elohim con Aleph y Et con Aleph. Bereshit Bara, 2 bet, Elohim, Et, 2 Aleph. Mas cuando Akadosh Baruj Hu quiso hacer el mundo, todas las letras estaban cerradas. O sea, todas las letras eran iguales, no había diferencia, no sabíamos cómo cada una de ellas era escrita de alguna manera, sino que iba a ser revelado apenas. Y aquí vamos a aprender sobre la revelación de cómo es que estas vienen a ser tal cual son. Esto lo viene a explicar el Zohar. Todas las letras estaban cerradas, no las conocíamos, pero lo más curioso de esto es que viene así. Durante los 2000 años, hasta que creó el mundo, Akadosh Baruj Hu las contemplaba y se regocijaba con ellas. Cuando quiso crear el mundo, todas estas letras se presentaron ante él de la última a la primera. O sea, primero pasaron las últimas y después al final vino la primera. Entonces viene de atrás hacia adelante, de la última a la primera. ¿Por qué ocurre esto? Como estudiamos en lo anterior, en las páginas anteriores o en las hojas anteriores del Zohar, nosotros vamos a encontrar que se definirán las cosas que no vemos como si estuvieran. Esto ocurrió en la mente de Rab Elazar, hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando le fue revelado el templo de arriba en lo bajo, es decir, aquí. Y a partir de allí él continuó su vida creyente de que el templo está en pie, y el templo está en pie aquí. Entonces, pero en la realidad física el templo no está en pie. Pero en su realidad, en la realidad en la que él ahora vive conectado, está en pie. Entonces llama las cosas que no están presentes como si estuvieran presentes, pero que están presentes aquí, que al final de cuentas esto es lo que nos hace ver las cosas. Esto ocurrió también incluso cuando, por ejemplo, cuando fueron hechos en el cuarto día con Bereshit, fueron hechos el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día. Todos los días anteriores ya sabemos que había sido hecho la separación entre el mar y la tierra, y luego la tierra empezó a llenarse de vegetales, de hierba. Hasta el cuarto día se habla que se construye el sol, la luna y las estrellas, pero según el orden que conocemos a través de la ciencia, el cual fue así, pues primeramente se crean las estrellas y después se crea la tierra. Pero y esto es así, pero nosotros no lo sabemos y no lo descubrimos sino hasta que se crea una atmósfera en este planeta Tierra. Al crearse la atmósfera con los vegetales, los cuales toman el dióxido de carbono que creó ese lago de fuego que existía sobre todo el mundo, recogió el dióxido de carbono, lo transformó en oxígeno con la llamada fotosíntesis. Entonces, una vez que se carga de oxígeno en la Tierra, se hace una atmósfera y se termina haciendo la capa de ozono. Entonces, gracias a esto, ahora nosotros podemos ver el sol, la luna y las estrellas. Por eso en el tercer día se habla acerca de cómo es
el oxígeno llega y se crea la atmósfera en la Tierra. Para el cuarto día ya nos es posible ver el sol y unas estrellas gracias a la atmósfera. Esta es la idea que tiene, aparte de otros significados que puede uno también entender. Bueno, vamos a continuar con esto del Zohar, para que nosotros sepamos que lo que dice el Zohar, tal como veníamos nosotros recalcando, lo que Rabbi Elazar había aprendido de su padre, Rabbi Shimon Bar Yochai, este es el mundo del revés, porque primeramente sabemos que fueron hechos los cielos y la tierra y este sistema de cosas, pero hasta que nosotros vamos a poder tener la perspectiva en nosotros, hasta que por nosotros mismos contemplamos algo, esto en realidad viene a existir, aunque físicamente ya existiera. O sea, todo está en la calidad del observador. El observador le da realidad a las cosas, aunque las cosas existieran solo hasta que el observador puede contemplarlas, entonces en realidad vienen a la existencia, porque existirían en mi mundo. Y como todo está basado sobre nuestra propia perspectiva, entonces así es. Las cosas, aun cuando estuvieran, si estas no son vistas, no son contempladas, como si no existiesen, pero existen físicamente, pero si no las contemplo, como si no existiesen. Y las cosas que yo contemplo, es decir, vienen de arriba, aunque físicamente no están, existen. Pero esto funciona en el mundo de la espiritualidad y aquí en el mundo de la materialidad es otra regla. Por eso este es el mundo del revés. En orden espiritual las cosas son de una forma y en orden material las cosas son de otra forma. Precisamente cuando Akadosh Baruj Hu están presentando las letras ante él, se presentan de la última a la primera, porque es el mundo del revés, porque observamos las cosas de forma distinta. Y aquí en la tierra van de la primera a la última, pero en la realidad divina, de la última a la primera. Entonces empiezan a desfilar delante de él, cada una de ellas, y dice el texto, la primera en ingresar fue la letra Tav, Señor de los mundos. Que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo soy el sello de tu anillo, que es Emet, el sello, el final de la palabra Emet, de una Tav. Y tú mismo eres llamado Emet, verdad. Es digno del rey comenzar con la letra de la verdad, Emet, y crear el mundo a través de mí, es decir, de la verdad. Akadosh Baruj Hu le dijo, tú eres digna y merecedora, pero no eres apropiada para que yo cree el mundo a través de ti, porque estás destinada a marcar la frente de los hombres de fe que cumplen la Torah con Tav, desde la Aleph hasta la Tav, desde el inicio hasta el final, y que morirán bajo tu señal. O sea, una vez que empieces a guardar los mitzvot, ¡pum!, la última es la Tav, la Torah, y se te colocará una frente, una Tav, para demostrar que tú guardaste toda la Tav, Torah, con Tav. Ese es el trabajo de la Tav. No iniciar el libro de la Torah, sino sellar la frente de los que guardaron la Torah. Ingresó la letra Shin, y por ser así eres inadecuada para que a través de ti se cree el mundo. Inmediatamente la Tav salió, porque también la persona que no guarde la Torah se sellará con Mavet, que tiene una Tav, la cual es la muerte. Ingresó la letra Shin ante el Creador, dijo delante de él, Señor de mundos, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque a través de mí se pronuncia tu nombre, Shaddai, Todopoderoso, y es adecuado crear el mundo con tu nombre santo, Shaddai, Todopoderoso. Le dijo, eres digna, eres buena y eres verdadera. Mas siendo que las letras
eres digna, eres buena y eres verdadera. Mas siendo que las letras que están en tu compañía, no, que son la resh, kof, perdón, te tomaron por compañía, es la kof y la resh. No quiero crear el mundo a través de ti, ya que la mentira, sheker, está la shin, la kof y la resh, no podrían existir si no te toman con ellas. De aquí que el hombre que quiere mentir debe utilizar antes una base de verdad, que es la shin, para luego ubicar la mentira. Pues la letra shin es una letra de verdad, es una letra por la que se unieron los tres patriarcas. Cada una de las tres líneas verticales de la letra shin habla de los patriarcas, y así que se une. ¿Qué es lo que busca? Dice la mentira, usa a los tres patriarcas, usan de este cimiento de verdad para soltar una mentira y esta tenga efectividad. Esto se entiende de la siguiente forma: se usa, los patriarcas hicieron algo y ya de ahí yo desvirtúo o digo una mentira, pero la soporto en una práctica de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, pero yo desvirtúo y lanzo entonces la mentira. Pero necesito anticipar o anteponer, los padres dijeron esto, para atraer a los incautos y engañarlos inmediatamente. Primero les hablo de lo que creen, confían, saben, se abren y entonces soltamos la mentira. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Ingresó entonces después de allí la letra Sade, y dijo ante él: Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque pongo mis sellos sobre los Sadikim, y tú mismo eres llamado Sadik. A través de mí está señalado tal como está escrito: Adonai es Sadik, y él ama a los Sadikim. De modo que es adecuado crear al mundo a través de ti. Le dijo: Sadik, Sadik, Sadé, eres Sadik, eres justa. Mas debes permanecer oculta y no debes revelarte tanto para no proporcionar un argumento contra el mundo. ¿Qué significa? Eras una letra Nun sobre la que vino la letra Yud, el nombre del pacto sagrado, y se ubicó encima. Se unió a ella según este misterio. Cuando Akadosh Baruj Hu creó al primer hombre, le creó dos rostros, y por ello el rostro de la Yud está vuelto hacia atrás. Cuando creó, dice, al hombre, lo creó con dos rostros, y no se podían ver. Adam Arishon, cuando fue creado junto con Javá, solo que no la podía ver, estaban los dos rostros opuestos, y no giran y se colocan cara a cara. Observen cuál es la nomenclatura, cómo se escribe la letra Sade, y van a ver que exactamente es una Nun y una Yud, con las caras encontradas. Entonces no podrás estar aquí. Salió de la presencia y se marchó. Ingresó la letra P. Dijo ante él: Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque la redención, Purkaná, que tú habrás de hacer al mundo, está inscrita en mí, y es Edut, liberación, y es adecuado crear el mundo a través de mí. Le dijo: tú eres digna, pero el pecado, Pesha, en ti se oculta, o sea, porque también es con P, como la forma de una serpiente que ataca y luego oculta su cabeza entre su cuerpo, la forma de la P. Y a pesar que existía en ella la humildad, y a pesar de decir que existía en ella la humildad, le dijo a Kadosh Baruj Hu: bendito sea, no crearé al mundo a través de ti. Entonces también se retiró de su presencia la Ain, porque con Ain también es Abón, y con P, Pesha. Ingresó entonces la letra Samech. Dijo ante él: Señor de los mundos, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque en mí se encuentra el apoyo, Semijá,
para quienes caen, como está escrito, Adonai sostiene a todos los que se caen, Semijá, con Same. Le dijo, justamente por eso debes permanecer en tu lugar sin moverte del mismo, porque si abandonaras tu lugar, ¿qué será de los que caen? Considerando que ellos se apoyan en ti, inmediatamente Samech se marchó de su presencia. ¿Y cómo no? Si él apoya la letra Nun, que como aprendimos en el Talmud, la letra Nun dice, ingresó y dijo ante el Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque conmigo se escribe la letra de Norá, temible en alabanzas, y agradable en Nabá. Él alabanza para los Adikim, pero le dijo, Nun, vuelve a tu lugar, porque a causa de ti, Nefilá, caída. Y Samech está allí para apoyarte. Así que si no hay Samech y no estás ahí, no hay más quien te apoye, Nun se va. Ingresó la letra Mem y dijo, Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, ya que por mi intermedio eres llamado Melech. Le dijo, así es, efectivamente, pero no crearé el mundo a través de ti, porque el mundo precisa un Melech, un rey, regresó a su lugar. Entonces se presenta, también la letra Lamed y Kaf, para formar la palabra Melech, pues también se van. En ese mismo momento descendió la letra, la Kaf, no la Jaf final, sino la Kaf, ante el Creador. Desde encima del trono de su gloria tembló y dijo, ante el Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo soy Kabot, gloria. Y cuando Kaf descendió desde encima del trono de su gloria, 200.000 mundos temblaron, y el trono tembló, Kaf, por Kabot. Todos los mundos temblaron, amenazando y con caer. A Kadosh Baruj Hu le dijo, Kaf, Kaf, ¿qué haces aquí? Ya no crearé el mundo a través de ti, regresa a tu lugar, porque la exterminación, Clayá, reside en ti. Se va a caer el fundamento del mundo. Kabot y Clayá. Y por ti se hace escuchar exterminio y asesinato. Clayá. Vuelve a tu trono y permanece allí. En ese momento se marchó de ante su presencia y regresó a su lugar. Ingresó la letra Yud y dijo, Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo soy el comienzo de tu santo nombre. Yud-He-Vah-He. Y es adecuado para ti crear el mundo a través de mí. El Creador le dijo, debe bastarte con estar inscrita en mí y estar grabada en mí, y toda mi voluntad a través de ti se eleva. No es adecuado que seas arrancada de mi nombre. Entonces, entendió, ingresó la letra T, dijo ante Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque tú, por mi intermedio, eres llamado Tov, bueno. Le dijo, no crearé el mundo a través de ti, porque tu bondad está oculta en tu seno y guardada en tu seno, y eso es porque está escrito, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Como la bondad está guardada en ti, no forma parte de este mundo que yo quiero crear, debe estar a toda luz, sino del Olam Abba, va a estar guardado el mundo bueno, el mundo top. Mas cuando debido a que tu bondad está guardada en tu seno, las puertas del Ejal serán hundidas, y esto es lo que está escrito, sus puertas serán hundidas por la tierra. Se presenta entonces la letra Het frente a ti. Cuando se juntan forma el pecado, por ello estas letras no figuran entre las 12 tribus. La Het y la Tet no se encuentran dentro de los nombres de los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque juntas forman Het, pecado, y ellos se presentan sin pecado. Ingresó la letra Zain, le dijo, Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque por mi causa tus hijos guardan el Shabbat, Sahor. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Le dijo, no crearé el mundo a través de ti, porque en tu seno moran la guerra, la espada afilada y la lanza de combate. Pues a eso se asemeja la letra Zain, a una lanza. Ingresó la letra Bab y dijo, Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque yo soy una letra de tu nombre, la Bab. Le dijo, Bab, a ti y a la He debe bastaros con ser letras de mi nombre. Pertenecéis al secreto de mi nombre, Yud-He-Vah-He, grabadas e inscritas en mi nombre, no es a través de vosotras que creará el mundo. Ingresó entonces la letra Dalet y la letra Gimel. Y también dijeron, les dijo a ellas,
Que os sea suficiente permanecer unidas una con la otra, porque los pobres, Dalim, nunca desaparecerán del mundo, y es necesario proveer Gamol, bondad. La letra Dalet representa al necesitado, y la Gimel le provee bondad, Gamol. No deben separarse la una de la otra, y os debe bastar con sustentaros mutuamente. Ya están ocupadas, tienen labor, no pueden iniciar las palabras de Torah. Ingresó la letra Bet y dijo: Señor del mundo, que te plazca crear el mundo a través de mí, porque a través de mí tú eres bendecido. Baruch, en lo alto y en lo bajo. Baruch. Bereshit bara Elohim. Así comienza la Torah, por la palabra Baruch, para ser bendecido en lo alto y en lo bajo. En el momento en que se revela a la persona, lo alto aquí en lo bajo, Baruch. Bendecimos a Kadosh Baruj Hu. Aunque no podamos ver las cosas, porque todavía no llegan a existencia entre lo material, pero en el momento en que se conciben de ahí arriba, aquí en lo bajo, Baruch, la palabra que nos llena. Y por eso es la forma en la cual nosotros expresamos las bendiciones a Hashem y empezamos a cumplir los mitzvot. Por lo tanto, dijo Kadosh Baruj Hu: He aquí que ciertamente a través de ti habré de crear el mundo, y tú serás el comienzo de la creación del mundo. La letra Aleph se detuvo y no ingresó. A Kadosh Baruj Hu le dijo: Aleph, Aleph, ¿por qué no ingresas ante mí como el resto de las letras? Dijo: Ribono shel olam, debido a que he visto a todas las otras letras salir ante ti sin resultado, ¿qué puedo yo hacer aquí? Mas aún aquí, que ya has otorgado este gran obsequio a la letra B, y no es digno del Rey Supremo quitar un obsequio que ha entregado a su siervo para entregárselo a otro. A Kadosh Baruj Hu le dijo: Aleph, Aleph, pese a que decidí que se cree el mundo a partir de la letra B, tú serás la primera de todas las letras. En ese momento las ordena, les da forma y figura a través de todo esto a cada una de las letras. A Kadosh Baruj Hu: yo no tendré unidad salvo en ti, Aleph. Tú serás el comienzo de todos los cálculos y todas las obras del mundo. Toda unificación no existirá sino a partir de la letra Aleph. Hay que alcanzar la letra Aleph. Nosotros tenemos ya el alcance de la letra Bet, Baruch, con la forma con la que empieza el libro de Bereshit. Se construye lo que está arriba aquí en lo bajo con la Bet. Es la construcción de lo arriba en lo bajo, lo que está arriba aquí en lo bajo, y nosotros exaltamos Baruch. Pero hay algo todavía más fuerte, de mucho mayor gloria: alcanzar el Ejad, el Aleph. A través de este sistema de cosas, cuando se revele lo de lo alto aquí en lo bajo, alcanzaremos la letra Bet. Pero aquí Akadosh Baruj Hu nos está diciendo la letra inicial y que da origen a todas las cosas, el Aleph. Hay que buscar construir la Aleph. Entonces, Akadosh Baruj Hu hizo letras superiores grandes y letras inferiores pequeñas. Es por esta razón, Bet Bet, Bereshit bara, Aleph Aleph, Elohim et. Las letras de lo alto y las letras de lo bajo. Y todas se unifican, las del mundo superior y las del mundo inferior. Entonces, ¿cuáles son las del mundo inferior? La Bet Bet. Y la del mundo superior, Elohim et. Bereshit bara, mundo inferior, Elohim et, mundo superior. Hay que alcanzar Bereshit bara, hacer lo alto aquí en lo bajo. Pero lo más importante es alcanzar a hacer la Aleph, Elohim et, y Dios. ¿Qué? El Aleph Bet, la fusión de estas letras. Una vez más repetimos, no una fusión meramente física y material, porque otra vez, el hecho de que existan las cosas materiales en este mundo, en realidad pueden no existir. Lo que en realidad es aquello que está en lo alto y que puede llegar aquí a lo bajo.
Esa es la asociación de letras que nosotros buscamos conocer, unificar, para traer a este mundo la existencia maravillosa de lo alto. Esto es lo que tiene para nosotros Akdama Zohar hasta la hoja número 3 en su cara B. Vamos a estudiar más allá lo que dice. Hasta pronto. Shalom.